En el corazón de Texas, donde la tierra se extiende seca y polvorienta hasta el horizonte, vivía don Elías. Su rancho, llamado La Soledad, hacía honor a su nombre. 10 largos años habían pasado desde que la alegría abandonó su vida, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. El recuerdo de un amor perdido, una promesa rota, lo había convertido en un hombre taciturno, aferrado a la rutina y al trabajo duro. Cada amanecer, don Elías se levantaba con el sol, alimentaba a sus animales y revisaba sus tierras. Sus manos, curtidas por el sol y el viento, conocían cada rincón de su propiedad. Cada grieta en la tierra le recordaba la aridez de su corazón. Las noches las pasaba solo, con el único consuelo de la luz parpadeante de una lámpara de queroseno y el silencio profundo del desierto. La gente del pueblo más cercano, un pequeño asentamiento llamado Esperanza, lo recordaba como un hombre alegre y sociable. Pero la traición de su amada, Elena, lo había transformado. Se había aislado, refugiándose en su rancho y en su trabajo. Dejó de asistir a las fiestas del pueblo y evitaba cualquier contacto social. La soledad se había convertido en su refugio, su prisión. Los días se parecían unos a otros, marcados por el ritmo constante del trabajo y la melancolía. Don Elías ya no esperaba nada de la vida. Había perdido la esperanza, resignándose a una existencia solitaria, rodeado de sus animales y el vasto, implacable paisaje texano. No imaginaba que, en una noche tormentosa, el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Y esa noche, la sorpresa llegó en forma de tormenta. No una tormenta cualquiera, sino una furia desatada de la naturaleza. El cielo, antes salpicado de estrellas tímidas, se oscureció de golpe, cubriéndose de nubes negras y amenazantes. Un viento helado comenzó a soplar, levantando remolinos de polvo que danzaban como fantasmas en la oscuridad. Don Elías, acostumbrado a los caprichos del clima texano, observaba la tormenta desde el porche de su rancho. Había visto muchas tormentas en su vida, pero esta tenía algo diferente, algo que le erizaba la piel. El viento aullaba como un lobo herido, y los relámpagos rasgaban el cielo con destellos cegadores, iluminando el paisaje desolado por fracciones de segundo. La lluvia comenzó a caer con furia, golpeando el techo del rancho con la fuerza de miles de tambores. El agua corría por el suelo, transformando el polvo en barro resbaladizo. Los árboles se doblaban bajo la fuerza del viento, sus ramas crujiendo como huesos viejos. Los animales, asustados, buscaban refugio en los establos. Don Elías cerró la puerta del rancho, tratando de aislarse del ruido ensordecedor de la tormenta. Se sentó frente a la chimenea, observando las llamas danzarinas que intentaban calentar el ambiente. Pero ni el fuego lograba disipar la sensación de inquietud que lo embargaba. Afuera, la tormenta continuaba su furia. El viento aullaba, la lluvia golpeaba y los relámpagos iluminaban el cielo con una luz fantasmagórica. Parecía que la naturaleza entera se había confabulado para desatar su ira sobre el rancho La Soledad. Don Elías no lo sabía, pero esa noche, la tormenta no solo traería agua y viento, sino también un cambio radical en su vida. Un cambio que llegaría a su puerta, empapado y tembloroso. En medio del rugido ensordecedor de la tormenta, un sonido débil, casi imperceptible, logró colarse en los oídos de don Elías. Al principio, pensó que era producto de su imaginación, un truco del viento y la lluvia. Pero el sonido se repitió, un golpecito suave, insistente, en la puerta principal. Don Elías se levantó con cautela, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Quién podría estar llamando a su puerta en una noche como esa? Dudó por un momento, pensando en ignorar el llamado y dejar que la tormenta siguiera su curso. Pero algo, una extraña curiosidad o quizás un resquicio de humanidad que aún latía en su interior, lo impulsó a acercarse a la puerta. Con mano temblorosa, don Elías abrió la puerta, preparándose para enfrentarse a la furia de la tormenta. Pero lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. Allí, bajo la lluvia torrencial, estaba ella.
Una joven vestida de novia, con el vestido blanco hecho jirones y cubierto de barro. Su cabello oscuro, empapado, le caía sobre el rostro pálido. Temblaba incontrolablemente, víctima del frío y el agotamiento. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo profundo. Antes de que don Elías pudiera pronunciar una palabra, la joven se desplomó frente a él, cayendo al suelo como una muñeca de trapo. Un gemido ahogado escapó de sus labios mientras perdía el conocimiento. Don Elías, atónito, la observó por un instante, sin saber qué hacer. Una novia, en su puerta, en medio de la tormenta. Era la imagen más inesperada que jamás hubiera imaginado. La soledad de don Elías, en esa noche tormentosa, estaba a punto de recibir una visita que lo cambiaría todo. La sorpresa inicial dejó paso a la acción. Don Elías, a pesar de su asombro, reaccionó con rapidez. Con cuidado, levantó a la joven novia del suelo. Era más ligera de lo que aparentaba. La llevó en brazos hasta el interior del rancho, luchando contra el viento y la lluvia que intentaban arrebatarla de sus manos. Una vez dentro, la depositó suavemente sobre el sofá frente a la chimenea. Sus ropas estaban empapadas y heladas y su piel era pálida como la cera. Don Elías, sintiendo una punzada de preocupación, se apresuró a buscar una manta gruesa para cubrirla. Luego, con torpeza, comenzó a quitarle el vestido de novia, ahora hecho un desastre. Nunca antes había hecho algo así, y se sentía incómodo y torpe. Pero la urgencia de la situación superaba cualquier reparo. La joven necesitaba calor y cuidados, y él era el único que podía proporcionárselos. Encontró en un viejo baúl ropa limpia que pertenecía a su difunta madre. Aunque le quedaba grande, al menos estaba seca y abrigada. La vistió con cuidado, intentando no despertarla. Después, preparó una infusión caliente con hierbas que cultivaba en su jardín. Con una cuchara, le dio pequeños sorbos de la bebida, esperando que el calor le devolviera el color a sus mejillas. La joven permanecía inconsciente, su respiración superficial y entrecortada. Don Elías la observaba con atención, sintiendo una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Quién era esta joven? ¿De dónde venía? Y, sobre todo, ¿qué la había llevado a su puerta en una noche tan terrible? Las respuestas, por ahora, permanecían ocultas en el silencio de la tormenta y en el misterio de su inconsciencia. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados después de la furia de la noche. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un paisaje lavado y brillante. Don Elías, que apenas había dormido, observaba a la joven novia. Su rostro, ahora más relajado, conservaba aún un rastro de tristeza. Lentamente, la joven abrió los ojos. Su mirada era confusa, perdida. Se incorporó con dificultad, observando el entorno desconocido con desconcierto. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil y temblorosa. Don Elías se acercó con cautela. Estás en mi rancho. Te encontré frente a mi puerta anoche, durante la tormenta. La joven frunció el ceño, intentando recordar. No lo sé. No recuerdo nada. Se llevó las manos a la cabeza, con gesto de dolor. No sé quién soy. No sé cómo llegué aquí. Don Elías sintió un escalofrío. La joven había perdido la memoria. Una amnesia total, aparentemente causada por el trauma de la noche anterior. Tranquila, le dijo con suavidad. No te preocupes. Estás a salvo aquí. Intentaremos averiguar quién eres. Pero en el fondo, don Elías sabía que la tarea sería difícil. Sin nombre, sin recuerdos, la joven era un completo misterio. Una pregunta sin respuesta que había llegado a su puerta en medio de la tormenta. La soledad de don Elías había sido interrumpida por una presencia inesperada, una presencia que ahora dependía de él para reconstruir su pasado y encontrar su camino de vuelta a casa. O quizás, pensó don Elías con un vuelco en el corazón, quizás su camino estaba destinado a cruzarse con el suyo. Don Elías tomó una decisión.
No podía simplemente dejar a la joven a su suerte, abandonada a su amnesia y a los peligros del mundo exterior. Se quedaría con ella, la cuidaría hasta que recuperara la memoria o hasta que encontraran a su familia. Era lo correcto, lo que su conciencia le dictaba. «No tienes nombre, ¿verdad?», le preguntó suavemente. La joven negó con la cabeza, con los ojos llenos de tristeza. «Entonces, te llamaré Esperanza. Porque eso es lo que me has traído a mí». Esperanza. El nombre le sentaba bien. Le recordaba al pueblo cercano, al sentimiento que había perdido hacía tanto tiempo. Quizás, pensó don Elías, Esperanza podría devolverle la alegría a su vida solitaria. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de don Elías. De repente, ya no estaba solo. Tenía a alguien a quien cuidar, alguien que dependía de él. Le preparaba la comida, le contaba historias del rancho y del pueblo, le mostraba las fotos de su familia. Intentaba, por todos los medios, despertar algún recuerdo en su mente. Pero Esperanza seguía sin recordar nada. Su pasado era una página en blanco. Sin embargo, poco a poco, comenzaba a adaptarse a su nueva vida. Ayudaba a don Elías en las tareas del rancho, aprendiendo a ordeñar las vacas, a alimentar a las gallinas y a cuidar el huerto. Su presencia llenaba la casa de un silencio diferente, un silencio que ya no era sinónimo de soledad, sino de compañía. Don Elías sentía que, con cada día que pasaba, su corazón se ablandaba un poco más. La llegada de Esperanza había sido como un rayo de sol después de una larga noche oscura. La esperanza, precisamente, había vuelto a florecer en su vida. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en el rancho La Soledad encontró un nuevo ritmo. Esperanza, aunque sin recuerdos de su pasado, se adaptó sorprendentemente rápido a la vida rural. Tenía una curiosidad innata y una disposición para aprender que facilitaba las cosas. Don Elías, por su parte, se descubrió a sí mismo disfrutando de la compañía de Esperanza. Le enseñaba con paciencia los secretos del rancho, desde cómo distinguir las diferentes hierbas hasta cómo predecir el clima observando las nubes. Una de las primeras cosas que le enseñó fue a montar a caballo. Al principio, Esperanza se mostraba un poco temerosa, pero con la guía de don Elías y su yegua mansa, Lucero, pronto ganó confianza. Juntos, recorrían los campos, sintiendo el viento en sus rostros y la libertad en sus corazones. También le enseñó a cuidar el ganado. Esperanza aprendió a identificar a las vacas enfermas, a darles de comer y a ayudar en el parto de los terneros. Le sorprendía la conexión que sentía con los animales, una conexión que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Don Elías observaba a Esperanza con admiración. Su energía y su entusiasmo eran contagiosos. Poco a poco, la soledad que había dominado su vida durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. La presencia de Esperanza había transformado el rancho en un lugar más cálido y acogedor. Ambos se adaptaban a la compañía del otro, construyendo una nueva vida juntos, ladrillo a ladrillo, en medio de la vastedad del paisaje texano. Una vida donde la esperanza, por fin, tenía un lugar. Poco a poco, entre el trabajo y el aprendizaje, la relación entre don Elías y Esperanza se fue fortaleciendo. Ya no eran solo un ranchero solitario y una joven amnésica, sino dos personas que se encontraban a sí mismas en la compañía del otro. Compartían risas mientras intentaban cocinar juntos, a menudo creando platos extraños y deliciosos a partes iguales. Don Elías le contaba historias de su juventud, de sus aventuras en el rancho y de los personajes pintorescos que había conocido a lo largo de su vida. Esperanza escuchaba con atención, sus ojos brillando con curiosidad y admiración. Por las noches, después de un largo día de trabajo, se sentaban en el porche, observando las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. Don Elías le señalaba las constelaciones, contándole las leyendas que las acompañaban. Esperanza, a su vez, le hablaba de sus sueños, sueños extraños y fragmentados que parecían provenir de un pasado que no podía recordar. Se cuidaban mutuamente en las pequeñas cosas.
Don Elías le preparaba a Esperanza una taza de té caliente cuando la veía cansada, y ella le ayudaba a aliviar sus dolores de espalda con un masaje suave y experto. En esos momentos de conexión, don Elías sentía que la barrera que había levantado alrededor de su corazón comenzaba a desmoronarse. Esperanza había traído luz y alegría a su vida, y él se daba cuenta de que estaba empezando a enamorarse de ella. Un sentimiento que, al mismo tiempo, lo llenaba de alegría y de temor. Alegría por la posibilidad de volver a amar, temor por la incertidumbre del futuro y la posibilidad de perderla cuando su memoria regresara. A pesar de la creciente conexión entre ellos, don Elías no olvidaba que Esperanza tenía una vida antes de llegar al rancho La Soledad. Una vida que, tarde o temprano, la reclamaría. Sentía la responsabilidad de ayudarla a recuperar su identidad, aunque la idea de perderla le doliera profundamente. Así, discretamente, don Elías comenzó su propia investigación. Cada vez que iba al pueblo de Esperanza, compraba el periódico local y lo hojeaba con atención, buscando noticias de mujeres desaparecidas o matrimonios cancelados en la región. Preguntaba a los vecinos, con cautela, si habían oído hablar de alguna novia que hubiera huido o desaparecido recientemente. También contactó con un viejo amigo que trabajaba en la oficina del sheriff del condado. Le pidió que revisara los archivos de personas desaparecidas, especialmente aquellos casos que coincidieran con la descripción de Esperanza, una joven de cabello oscuro, ojos grandes y una estatura media. Don Elías era consciente de que su investigación era un arma de doble filo. Por un lado, quería ayudar a Esperanza a recuperar su vida. Por otro, temía que la verdad la alejara de él para siempre. Pero sabía que no podía ser egoísta. Esperanza merecía saber quién era y de dónde venía. Y él, aunque le doliera, debía estar preparado para dejarla ir si ese era su destino. La búsqueda de la verdad se había convertido en una prioridad, una misión silenciosa que llevaba a cabo con la esperanza de encontrar respuestas y con el temor de las consecuencias que éstas pudieran traer. Un día, mientras Esperanza ayudaba a don Elías a ordenar los viejos libros de la biblioteca, un pequeño objeto escondido entre las páginas de un volumen antiguo desencadenó algo en su interior. Era un prendedor de flores de azahar, delicado y blanco. Al tocarlo, una imagen fugaz irrumpió en su mente, un hombre de pie frente a un altar, la luz de las velas, el sonido de un órgano, un vestido blanco. Y un sentimiento de terror paralizante. Dejó caer el prendedor al suelo, llevándose las manos a la cabeza. Un sudor frío le recorrió el cuerpo, y su respiración se volvió agitada. No, gritó, con los ojos llenos de pánico. No puedo. No quiero. Don Elías, alarmado, corrió a su lado. ¿Qué pasa, Esperanza? ¿Qué te ocurre? La joven lo miró con desesperación, sin poder articular una palabra. Las imágenes seguían revoloteando en su mente, fragmentos de un pasado que la aterraba. Un hombre. Un altar. Miedo, logró decir entre jadeos. Don Elías la abrazó con fuerza, tratando de calmarla. Tranquila, Esperanza. Ya pasó. Estás a salvo aquí. Pero Esperanza seguía temblando, presa del pánico. El breve destello de memoria había sido suficiente para desestabilizarla, para recordarle que había algo terrible en su pasado, algo que la había llevado a huir y a perder la memoria. La experiencia la dejó agotada y asustada, aferrándose a don Elías como si él fuera su único salvavidas en un mar de incertidumbre. Aquel día, ambos comprendieron que la búsqueda de la verdad podría ser más dolorosa de lo que imaginaban. El incidente del prendedor de flores de azahar dejó a don Elías en un estado de confusión y angustia. Ver a Esperanza tan asustada y vulnerable había despertado en él un sentimiento de protección aún más intenso. Se daba cuenta, con una claridad dolorosa, de que se había enamorado profundamente de ella. Pero este amor venía acompañado de un temor paralizante. El recuerdo fugaz de Esperanza, con el altar y el hombre, le hacía temer que su pasado fuera oscuro y peligroso. Temía que, una vez que recuperara la memoria,
se viera obligada a regresar a una vida que la aterraba, una vida que la alejaría de él para siempre. Don Elías se debatía en un conflicto interno. Por un lado, quería confesarle a Esperanza sus sentimientos, decirle cuánto la amaba y prometerle que la protegería de cualquier peligro. Por otro, temía que su confesión la presionara y la confundiera aún más. No quería interferir en su proceso de recuperación, ni influir en su decisión sobre su futuro. Además, la idea de que Esperanza regresara a su antigua vida lo atormentaba. Imaginaba el rancho La Soledad de nuevo vacío y silencioso, y su corazón se encogía de dolor. Se preguntaba si sería capaz de soportar otra pérdida, otra decepción amorosa. En medio de este torbellino de emociones, don Elías intentaba mantener la calma y la serenidad frente a Esperanza. Seguía cuidándola y apoyándola, pero la sombra del temor siempre estaba presente, acechando en el fondo de su mente. Sabía que el tiempo se agotaba, y que pronto tendría que enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. La calma tensa que se había instalado en el rancho La Soledad se rompió con el sonido de un coche que se acercaba por el camino de tierra. Don Elías, con el corazón en un puño, vio como un elegante automóvil negro se detenía frente a la casa. Un hombre salió del coche. Vestía un traje caro y su rostro reflejaba una profunda preocupación. Se acercó a don Elías con paso firme y le tendió la mano. «Buenos días, señor. Mi nombre es Ricardo Sandoval. Estoy buscando a una joven. Una mujer vestida de novia. Desapareció la noche de su boda». Don Elías sintió que el mundo se le venía encima. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Miró hacia la puerta del rancho, donde Esperanza observaba la escena con curiosidad y un leve rastro de confusión en su rostro. «¿Una novia?», preguntó don Elías, intentando mantener la compostura. «No sé de qué me habla». Ricardo Sandoval entrecerró los ojos, evaluando la reacción de don Elías. «Entiendo que esto puede sonar extraño, señor, pero la noche de su boda, mi prometida, Elena, huyó. La tormenta de esa noche hizo imposible seguirla. Hemos estado buscándola desde entonces. Tenemos razones para creer que podría estar en esta zona». Don Elías respiró hondo. El nombre, Elena, resonó en su mente como una campana fúnebre. Supo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La llegada de Ricardo Sandoval marcaba el principio del fin de su vida con Esperanza, el principio del fin de su felicidad. Don Elías, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, no pudo seguir negando la verdad. Miró a Ricardo Sandoval a los ojos y asintió lentamente. «Ella está aquí», dijo con voz ronca. «Pero no recuerda quién es. La encontré frente a mi puerta durante la tormenta. Ha perdido la memoria». Ricardo Sandoval pareció aliviado y a la vez confundido. «¿Elena? ¿Aquí? ¿Y no recuerda nada?». Don Elías hizo un gesto hacia Esperanza, que seguía observando la escena desde la distancia. «Se llama Esperanza. Es el nombre que le di. No recuerda su nombre real». Ricardo Sandoval se acercó a Esperanza con cautela. «Elena», dijo suavemente. «Soy Ricardo. Tu prometido. ¿Me recuerdas?». Esperanza frunció el ceño, intentando recordar. Pero su mente seguía en blanco. «No», dijo con voz temblorosa. «Lo siento. No lo recuerdo». Ricardo Sandoval suspiró con tristeza. «Ella huyó de la boda, señor», le explicó a don Elías. «No fue porque no me amara. Tuvo un ataque de pánico. Siempre ha tenido miedo al compromiso. Pero la amo, y la he estado buscando desde entonces». La revelación golpeó a don Elías como un balde de agua fría. Elena, su Esperanza, no había huido por falta de amor, sino por miedo. Un miedo que él, sin saberlo, había estado alimentando con su temor a perderla. La verdad había salido a la luz, y con ella, la inminente posibilidad de que Esperanza regresara a su antigua vida, una vida que, al parecer,
la esperaba con los brazos abiertos. Ricardo Sandoval pasó los siguientes días en el rancho, intentando reconectar con Elena, su esperanza. Le contaba historias de su vida juntos, le mostraba fotos de su familia y de sus amigos, intentando despertar algún recuerdo en su mente. Poco a poco, fragmentos de su pasado comenzaron a regresar. Reconocía a personas en las fotografías, recordaba pequeños detalles de su infancia y de su relación con Ricardo. Pero el recuerdo del altar y el sentimiento de terror seguían presentes, acechando en el fondo de su mente. Esperanza se encontraba en una encrucijada. Tenía dos vidas frente a ella, la vida que había perdido, llena de lujos y comodidades, pero también marcada por el miedo y la incertidumbre, y la vida que había encontrado en el rancho La Soledad, una vida sencilla y tranquila, llena de amor y de compañía. Ricardo Sandoval le rogaba que regresara con él. Le prometía que haría todo lo posible para ayudarla a superar sus miedos y a construir un futuro juntos. Don Elías, por su parte, permanecía en silencio, respetando su decisión. No quería presionarla ni influir en su elección. Sabía que la decisión era suya, y solo suya. Esperanza se sentía desgarrada. Amaba a don Elías, amaba la paz y la tranquilidad que había encontrado en el rancho. Pero también sentía una obligación con Ricardo y con su familia, que la habían estado buscando desesperadamente. La elección era difícil, quizás la más difícil de su vida. Debía decidir entre el pasado que recordaba a medias y el futuro que había comenzado a construir, entre el hombre que la esperaba con los brazos abiertos y el hombre que le había dado una nueva esperanza. Después de días de reflexión y noches de insomnio, Esperanza tomó una decisión. Regresaría con Ricardo. Sentía que tenía una obligación con él y con su familia, que habían sufrido mucho por su desaparición. Además, aunque amaba a don Elías, no podía ignorar el miedo que aún sentía hacia su pasado, un miedo que la impulsaba a buscar seguridad y estabilidad en su antigua vida. La noticia golpeó a don Elías como un mazazo. Aunque sabía que era una posibilidad, no estaba preparado para escucharla. Sintió que el mundo se le caía encima, que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La despedida fue agridulce. Esperanza abrazó a don Elías con fuerza, con lágrimas en los ojos. Gracias, le susurró al oído. Gracias por cuidarme, por darme un hogar, por darme esperanza. Siempre te recordaré. Don Elías la abrazó de vuelta, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón. Sabía que ese sería el último abrazo. Cuídate, Esperanza, le dijo con voz temblorosa. Sé feliz. Vio cómo Ricardo Sandoval la ayudaba a subir al coche y cómo se alejaban por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo y un vacío inmenso en su corazón. La soledad volvía a reinar en el rancho La Soledad, una soledad aún más profunda y dolorosa que antes. Había perdido esperanza, había perdido la oportunidad de ser feliz. Y, esta vez, no sabía si sería capaz de recuperarse. La tormenta, aunque había pasado, había dejado una cicatriz imborrable en su alma. Los días que siguieron a la partida de Esperanza fueron los más difíciles de la vida de don Elías. El rancho La Soledad volvió a quedar vacío y silencioso, pero ya no era la misma soledad que conocía antes. Ahora era una soledad impregnada del recuerdo de Esperanza, de su sonrisa, de su voz, de su presencia. Cada rincón del rancho le recordaba a ella. El huerto, donde le había enseñado a plantar flores, la cocina, donde habían compartido tantas risas intentando cocinar, el porche, donde habían contemplado las estrellas y soñado juntos. Don Elías intentaba seguir con su rutina, trabajando duro en el campo y cuidando de sus animales. Pero su corazón no estaba en ello. Se sentía vacío y desolado, como si una parte de sí mismo se hubiera ido con Esperanza. La presencia de Esperanza había dejado una huella imborrable en su corazón. Le había enseñado a amar de nuevo, a confiar, a tener esperanza. Y aunque la había perdido, no podía arrepentirse de haberla conocido. Su vida había sido más rica y significativa gracias a ella.
Sin embargo, la soledad era ahora más dolorosa que nunca. Sabía que nunca podría olvidar a Esperanza, que siempre la llevaría en su corazón. Pero también sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que encontrar una forma de vivir con su ausencia. La tarea se antojaba difícil, casi imposible. Pero don Elías era un hombre fuerte y resiliente. Había sobrevivido a muchas tormentas en su vida, y sabía que también sobreviviría a esta. Aunque su corazón estuviera roto, seguiría latiendo. Y quizás, algún día, volvería a encontrar la felicidad. Unas semanas después, cuando don Elías menos lo esperaba, un coche se detuvo frente al rancho La Soledad. Reconoció el coche de Ricardo Sandoval, y su corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía Ricardo allí? ¿Había pasado algo malo? Don Elías salió al porche, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Para su sorpresa, no fue Ricardo quien salió del coche, sino Esperanza. Corrió hacia él, con los ojos brillantes de alegría y lágrimas. Don Elías, gritó, abrazándolo con fuerza. He vuelto. Don Elías se quedó atónito, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Esperanza? ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Esperanza se apartó un poco y lo miró a los ojos. He roto mi compromiso con Ricardo, le explicó. Me he dado cuenta de que mi verdadero hogar, mi verdadero amor, están aquí, contigo. No puedo vivir sin ti, don Elías. Te amo. Las palabras de Esperanza inundaron el corazón de don Elías de una alegría indescriptible. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras que ahora le parecían un sueño. La abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y la certeza de que, esta vez, no la perdería. Yo también te amo, Esperanza, le dijo con voz temblorosa. Siempre te he amado. La soledad, la tristeza, el dolor. Todo desapareció en un instante. Esperanza había regresado, trayendo consigo la alegría y la esperanza que tanto necesitaba. La tormenta había pasado, y el sol volvía a brillar sobre el rancho La Soledad. El destino, a veces, nos sorprende con regalos inesperados, con segundas oportunidades que nos permiten encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. Don Elías y Esperanza se abrazaron bajo el cielo azul de Texas, con el rancho La Soledad como testigo de su reencuentro. La soledad había terminado, reemplazada por el amor y la compañía. La tormenta había pasado, y el sol brillaba con fuerza sobre su nuevo comienzo. Juntos, decidieron construir una vida en el rancho. Plantaron un nuevo huerto, llenando la tierra de flores y verduras. Cuidaron de sus animales, sintiendo la conexión con la naturaleza y la alegría de trabajar juntos. Don Elías le enseñó a Esperanza a montar a caballo, y juntos recorrían los campos, sintiendo el viento en sus rostros y la libertad en sus corazones. Por las noches, se sentaban en el porche, observando las estrellas y soñando con un futuro lleno de amor y felicidad. Esperanza, poco a poco, fue recuperando la memoria. Recordaba su infancia, a su familia, a sus amigos. Pero también recordaba el miedo que la había llevado a huir de la boda. Gracias al amor y al apoyo de don Elías, pudo superar sus miedos y construir una nueva vida, una vida llena de amor, de paz y de esperanza. El rancho La Soledad dejó de ser un lugar de soledad y tristeza para convertirse en un hogar lleno de amor y alegría. Don Elías y Esperanza habían encontrado la felicidad donde menos lo esperaban, en medio de la vastedad del paisaje texano, gracias a una tormenta, a una novia empapada y a un corazón dispuesto a amar de nuevo. Su historia era una prueba de que el destino, a veces, nos lleva por caminos inesperados para encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. Y que el amor, incluso en medio de la tormenta, siempre encuentra una forma de florecer. Y así, la historia de don Elías y Esperanza nos enseña que el destino es caprichoso y misterioso. A veces, nos golpea con tormentas y desilusiones, llevándonos por caminos oscuros y solitarios. Pero también, en los momentos más inesperados, nos sorprende con regalos inesperados,
con segundas oportunidades que nos permiten encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. Nos muestra que el amor puede florecer incluso en medio de la tormenta, que la esperanza puede renacer incluso en los corazones más heridos. Y que la soledad, por muy profunda que sea, siempre puede ser vencida por la compañía y el cariño. La vida de don Elías había sido marcada por la desilusión y el aislamiento. Había perdido la esperanza de encontrar el amor y la felicidad. Pero la llegada de Esperanza, una novia empapada y amnésica, lo cambió todo. Le devolvió la alegría, la confianza y la ilusión. Le enseñó que nunca es tarde para volver a amar, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y aunque el camino no fue fácil, aunque tuvieron que superar obstáculos y enfrentar sus miedos, al final lograron encontrar la felicidad juntos. Su historia es un testimonio de la fuerza del amor, de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad del destino para sorprendernos con regalos inesperados. Nos recuerda que debemos estar abiertos a las sorpresas de la vida, que debemos confiar en el poder del amor y que nunca debemos perder la esperanza, porque la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina, esperando el momento adecuado para llegar a nuestra puerta. Y así, bajo un cielo azul y brillante, vemos a don Elías y Esperanza trabajando juntos en el rancho La Soledad. Sus manos, curtidas por el sol y el viento, se entrelazan mientras plantan semillas de esperanza en la tierra fértil. Sus rostros, iluminados por el amor y la alegría, reflejan la paz y la serenidad que han encontrado juntos. La tormenta ha pasado, dejando tras de sí un paisaje renovado y una nueva oportunidad para amar. El sol brilla con fuerza sobre su nuevo comienzo, iluminando el camino que tienen por delante. Don Elías ya no es el ranchero solitario y taciturno que vivía aislado en su rancho. Esperanza ya no es la novia amnésica y asustada que buscaba refugio en medio de la tormenta. Ahora son dos personas que se aman profundamente, que han superado sus miedos y que han encontrado la felicidad en la compañía del otro. El rancho La Soledad ha dejado de ser un lugar de soledad y tristeza para convertirse en un hogar lleno de amor y alegría. Un hogar donde los sueños florecen, donde las risas resuenan y donde la esperanza siempre está presente. Su historia es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, que la felicidad puede surgir incluso en medio de la tormenta. Y que, al final, lo más importante es tener un corazón dispuesto a amar y a confiar en el poder del destino. Porque, como dice el viejo refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Y para don Elías y Esperanza, el sol brilla con más fuerza que nunca.